Cardenal Cisneros, Universidad Central, Masonería, Segunda Enseñanza. Cardenal Cisneros, forja de la Segunda Enseñanza en España. La Universidad Central de Madrid es heredera de la universidad que fundara el Cardenal Cisneros en Alcalá de Henares, antigua Universidad Complutum, abril de 1499, que inició su actividad en octubre de 1508. Después de un intento frustrado en 1813 de centralizar y estatalizar las enseñanzas universitarias, en 1821 se dispone el traslado de la Universidad Complutum con el nombre de Universidad de Madrid. En noviembre de 1822 se hizo efectivo el traslado incorporando un reglamento interno e inaugurando las instalaciones. Con la restauración del absolutismo de Fernando VII se produjo una durísima represión de los elementos liberales acompañada del cierre de periódicos y universidades. En julio de 1823, los estudios universitarios de la Universidad de Madrid volvieron a Alcalá de Henares. El 29 de octubre de 1836, mediante Real Orden de Isabel II, se decretó el traslado de la Universidad Complutum de Alcalá de Henares a Madrid, apareciendo renombrada como Universidad Literaria de Madrid, 1836-1850, Universidad Central de Madrid, 1850-1970 y Universidad Complutense de Madrid, 1970. El Plan General de Instrucción Pública, Real Decreto de 4 de agosto de 1836, del ministro de Gobernación don Ángel María de Saavedra y Ramírez de Baquedano, duque de Rivas, posibilita la inauguración de la Universidad Literaria en el curso académico de 1836. Se trasladan de Alcalá las cátedras de leyes y cánones, instalándose en el edificio del Real Seminario de Nobles de la calle de Princesa, esquina con la calle de Serrano Jover, próximo a los Reales Estudios del Colegio Imperial. Las cátedras de Filosofía y Teología llegaron en 1837, reuniéndose todas ellas en el convento de las Salesas Nuevas, en la calle ancha de San Bernardo, calle de San Bernardo desde 1865, dedicando la iglesia a Paraninfo, donde continuaron hasta 1843, en que algunas se desplazaron al antiguo edificio del noviciado de los jesuitas. En 1842, por Real Orden, se dispone el asentamiento definitivo de la Universidad Literaria de Madrid al antiguo edificio del noviciado de los jesuitas. El antiguo noviciado había sido adquirido por la Compañía de Jesús en 1602, próximo al convento de las Salesas Nuevas. El noviciado, que se había cerrado en 1767 con la expulsión de los jesuitas, se volvió a abrir con Fernando VII y fue abandonado definitivamente en 1835 con motivo de la desamortización. El primer proyecto de adaptación del noviciado a su nuevo uso como universidad literaria es de Francisco Javier Mariátegui, que tras su fallecimiento en 1844 fue sustituido por Narciso Pascual y Colomer, a quien se debe la realización de la pieza más importante del conjunto, el Paraninfo, que fue construido en 1852 aprovechando los muros de la antigua iglesia de los jesuitas. A finales del siglo XIX, Francisco Jareño y Alarcón sería el encargado de realizar la fachada de la calle de los Reyes, y ya en el siglo XX se añadió al conjunto la construcción del llamado pabellón Valdecilla, con fachada por la calle Noviciado. El primer proyecto de adaptación del noviciado a su nuevo uso como universidad literaria es de Francisco Javier Mariátegui, que tras su fallecimiento en 1844 fue sustituido por Narciso Pascual y Colomer, a quien se debe la realización de la pieza más importante del conjunto, el Paraninfo, que fue construido en 1852 aprovechando los muros de la antigua iglesia de los jesuitas. A finales del siglo XIX, Francisco Jareño y Alarcón sería el encargado de realizar la fachada de la calle de los Reyes, y ya en el siglo XX se añadió al conjunto la construcción del llamado pabellón Valdecilla, con fachada por la calle Noviciado. En 1843, la Universidad Literaria, en el antiguo noviciado de los jesuitas, comienza a impartir algunos estudios, siendo rector don Eusebio María del Valle.
Posteriormente, el rectorado de la Universidad Literaria, 1836-1850, y de la Universidad Central, 1850-1970, sería ocupado por don Pedro Sabau y Larroya, 1843-1845, don Fermín Arteaga y Sesta, 1845, don Florencio Rodríguez Bahamonde, 1845-1846, don Nicomedes Pastor Díaz, 1846-1850, don Claudio Moyano Samaniego, 1850-1851, don Joaquín Gómez de la Cortina, 1851-1854, don Tomás del Corral y Oña, 1854-1862, don Juan Manuel de Montalbán, 1862-1865, don Diego Bahamonde y Jaime, 1865, don Juan Manuel de Montalbán, 1865-1866, don Diego Bahamonde y Jaime, 1866-1868, y don Fernando de Castro, 1968-1970. Con el triunfo de los moderados, don Pedro José Pidal, ministro de Gobernación, se inclina por la enseñanza como derecho estatal. La asunción de la función docente por parte del Estado se hace pública por Real Decreto de 17 de septiembre de 1845, con su reglamento de 28 de octubre, procurando recoger parte de los estudios de humanidades y filosofía que se habían impartido en Alcalá, quedando en la nueva ordenación la segunda enseñanza elemental y la segunda enseñanza de ampliación. Ambas formarían la Facultad de Filosofía, en la que los alumnos se graduaban de bachilleres y licenciados tanto en letras como en ciencias. Para impartir la segunda enseñanza elemental se fundan los primeros institutos de segunda enseñanza, disponiéndose que se impartiesen indistintamente en el Instituto del Noviciado, actual Cardenal Cisneros, con sede en la Universidad Literaria, y en el Instituto de San Isidro. El Plan Pidal dedicaba una atención especial a los estudios secundarios como preparatorios para acceder a la universidad y daba a las enseñanzas de las facultades una orientación práctica para capacitar al alumno en el ejercicio de la profesión una vez obtenida la licenciatura. El doctorado se consideraba solo necesario para el ejercicio de la docencia a niveles superiores, motivo por el que se defendía que bastaba una sola universidad para ofrecer los estudios de doctorado y otorgar el título de doctor. El preámbulo del Plan Pidal establecía: el grado de doctor solo se dará en aquella universidad en que se reúnan todas las facultades y todas las ciencias para formar un gran centro de luces que le iguale con el tiempo a las mejores y más célebres de Europa, convirtiéndola en norma y modelo de todas las de España. De este modo, al inaugurarse el curso académico 1850-1851, la Universidad Literaria de Madrid comenzó a denominarse Universidad Central de Madrid, un centro modélico en donde únicamente podían cursarse todas las carreras universitarias en su más alto grado. Tras cursar las asignaturas que determinaban los planes de estudio y pasar los exámenes correspondientes, se podían alcanzar diferentes niveles de titulación. El grado de bachiller en artes era indispensable para emprender los estudios de facultad, en donde, tras haber completado los ciclos fijados, podían adquirirse a su vez los títulos de bachiller, licenciado y doctor en la carrera elegida. Se crearon dos nuevas facultades, la de Derecho, que sustituía a la antigua Escuela de Jurisprudencia, y la de Ciencias, constituida por las asignaturas que se estudiaban anteriormente en la Facultad de Filosofía. Los profesores del Instituto del Noviciado y del Instituto de San Isidro, junto con los profesores de la Facultad de Filosofía, constituían un solo claustro presidido por el primer decano de la Facultad de Filosofía, don Eusebio María del Valle, catedrático de Economía Política. El 8 de julio de 1847, el ministro de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, don Nicomedes Pastor Díaz Corbelle, publica un nuevo Plan General de Estudios en el que se reorganizan las facultades, terminando así con la consideración de facultad menor que tenía la de Filosofía y otorgándole la misma consideración que las facultades de Teología, Jurisprudencia, Medicina y Farmacia. Como consecuencia, el Instituto de Primera Clase del Noviciado, actual Instituto del Cardenal Cisneros, dejó de formar un solo cuerpo con la Facultad de Filosofía de la Universidad Literaria. El primer director del Instituto del Noviciado, don Francisco Tramarría y Carranza, solo tenía funciones académicas.
La gestión administrativa era cometido del secretario de la Universidad Central. Don Francisco Tramarre y Carranza, catedrático de francés desde 1845, permaneció como director hasta la Revolución de 1868, año en que solicitó la jubilación. Por Real Decreto de 9 de diciembre de 1855, el ministro de Fomento, don Manuel Alonso Martínez, sanciona el proyecto de Ley de Instrucción Pública, impulsando la reforma del sistema educativo. El 9 de septiembre de 1857 sanciona la Ley de Instrucción Pública del ministro de Fomento, don Claudio Moyano y Samaniego, conocida como Ley Moyano, que desliga los institutos de la universidad también administrativamente. Con la Ley Moyano se intentó mejorar la deplorable situación de la educación en España, uno de los países europeos con mayor tasa de analfabetismo en aquella época. Así se regulan los niveles educativos de primera enseñanza, dividida en elemental, de 6 a 9 años, obligatoria y gratuita para quien no pudiera costearla, y superior. Segunda enseñanza, que comprende 6 años de estudios, 2 generales a los que se accede a partir de 9 años y tras pasar un examen, y 4 de estudios de aplicación a las profesiones industriales, a los que se accede a partir de 10 años y tras superar un examen. Y enseñanza superior, los estudios de las facultades, las enseñanzas superiores y las enseñanzas profesionales. La Ley Moyano no fue una ley innovadora, sino una norma que recogía las bases fundamentales que se encontraban ya en el Reglamento de 1821, el Plan del Duque de Rivas, 1836, y el Plan Pidal, 1845. Hasta la Ley Moyano la cadena de mando iba del ministro de Fomento al director general de Instrucción Pública, de este al rector de la universidad y de este al director del Instituto del Noviciado. Como consecuencia de la Ley Moyano, el Instituto de Primera Clase del Noviciado tuvo en 1858 su primer secretario en la persona de don José María Rey Heredia, filósofo y extraordinario matemático que con su obra Teoría trascendental de las cantidades imaginarias introdujo en España el estudio de los números complejos, movido por las discusiones con su compañero don Acisclo Fernández Ballín. Entre 1858 y 1878, el cargo de secretario fue muy inestable, sucediéndose José María Rey Heredia, Manuel Romero Aznárez, Gonzalo Quintero Rodríguez, Manuel Merelo Calvo, Emeterio Suaña, Narciso Campillo y Mariano Fernández Rodríguez. La gloriosa Revolución de 1868. La gloriosa revolución se inició el 17 de septiembre de 1868 con la sublevación del almirante Juan Bautista Topete en la bahía de Cádiz, apoyado por el general Juan Prim, progresista, y el general Francisco Serrano, de Unión Liberal. El movimiento se extendió por toda la geografía española con levantamientos populares y organización de juntas revolucionarias locales. El 28 de septiembre de 1868, el general Serrano venció al ejército gubernamental en la batalla de Alcolea y la reina Isabel II huyó a Francia, momento en que se constituyó un gobierno provisional presidido por Serrano y se convocaron elecciones a Cortes Constituyentes con sufragio universal directo para enero de 1869. El 25 de octubre de 1868 se proclama el Manifiesto del Gobierno Provisional, donde se exponen principios fundamentales proclamados por la Revolución. El manifiesto se fundamenta en principios liberales, progresistas y democráticos y en la defensa del sufragio universal y de las libertades de culto, de imprenta, expresión, de reunión y de asociación. En el decreto de 21 de octubre de 1868 se regula la libertad de enseñanza, disponiéndose que el Estado carecería de autoridad para condenar las teorías científicas y se debería dejar a los profesores en libertad para exponer y discutir lo que pensasen, siendo estos libres para elegir métodos de enseñanza y libros de texto, así como para elaborar sus programas educativos, consagrando estas disposiciones la libertad de cátedra. La libertad para crear centros educativos era absoluta. De hecho, la Constitución de 1869 establecía en su artículo 24 que todo español podría fundar y mantener establecimientos de instrucción-educación sin previa licencia, estando estos sujetos a la inspección de la autoridad competente por razones de higiene y moralidad.
La libertad de enseñanza llegaba a los alumnos de centros públicos y privados, estando sometidos ambos a unos mismos exámenes y tribunales. La aplicación de la libertad de enseñanza contemplaba la duración de los estudios, de manera que al no ser la misma por haber capacidades desiguales, se entendía que había alumnos que necesitaban más tiempo para aprender. El decreto de 25 de octubre de 1868 reorganiza la etapa educativa y modifica el plan de estudios, introduciendo novedades como la promoción del castellano frente al latín en el bachillerato, materias nuevas como psicología, arte e historia de España, principios fundamentales del derecho, enseñanzas de agricultura y comercio, etc. A los pocos días de triunfar la Revolución, se nombra director del instituto a don Ambrosio Moya de la Torre, catedrático de matemáticas que, próximo a las ideas de Cristino Martos, solicita que la regeneración, además de política, sea también social y moral. Durante este periodo destaca la proyección política que tiene la docencia en el Instituto del Noviciado. Imparten clases el alcalde de Madrid, 3 senadores, 4 diputados, un ministro de Estado y un presidente de la Primera República. Con la Revolución de 1868 comienza la diferenciación más notable entre el Instituto del Noviciado y el de San Isidro. Profesores progresistas y masones singularizan al Instituto del Noviciado al convertirlo en un escaparate de las reformas pedagógicas que deseaban introducir en la segunda enseñanza. Con la aprobación del ministro de Fomento, Manuel Ruiz Zorrilla, se produce el cambio en el Instituto del Noviciado. Profesores krausistas, algunos de ellos catedráticos de la Universidad Central, unidos a los 4 catedráticos progresistas del Instituto del Noviciado, a saber, Ambrosio Moya de la Torre, Manuel Merelo Calvo, Manuel María José de Galdo López de Neira y Narciso Campillo y Correa, pretenden transformar el instituto en un laboratorio pedagógico para experimentar la libertad de enseñanza. La iniciativa revoluciona la visión imperante que se tenía sobre la segunda enseñanza, y en ella participan como profesores auxiliares renunciando a su sueldo, entre otros, Francisco Giner de los Ríos, Hermenegildo Giner de los Ríos, Nicolás Salmerón Alonso, Urbano González Serrano, Miguel Carmona, Tomás Tapia, Augusto González Linares y Laureano Calderón. El objetivo de lograr la regeneración moral del país mediante la educación lleva a catedráticos demócratas del Instituto del Noviciado a compartir los locales y materiales con las denominadas enseñanzas abiertas y la educación de adultos, propuestas por el rector Fernando de Castro. Estas enseñanzas estaban coordinadas por Enrique Serrano Fatigati y eran impartidas por el profesor Ricardo Macías Picabea. Admirando el sistema educativo alemán, paradigma de la excelencia educativa, los profesores del Instituto del Noviciado introducen tanto en la biblioteca como en los laboratorios materiales didácticos y científicos adquiridos en Alemania. La enseñanza de alemán se impartió en el instituto entre 1845 y 1863 por don Luis Alfonso Nordenfels, que tras la supresión de este idioma en el Instituto del Noviciado se trasladó a la Escuela de Ingenieros, no volviendo a ser ofertada la cátedra de alemán hasta 1906. La distinción entre el Instituto del Noviciado y el de San Isidro continúa durante la Restauración, dado que el primero se significa en la sociedad madrileña como un centro de notables mediante las exposiciones escolares y las conferencias académico-literarias que se difunden a través de la prensa. La masonería forja del Instituto del Noviciado. De forma decisiva penetra la masonería en la gloriosa Revolución. Una gran mayoría de los personajes principales y secundarios eran masones. En octubre de 1868, el Supremo Consejo de la Masonería dirigió al gobierno provisional un programa con diversas propuestas. También se difunde de forma rápida en el Instituto de Primera Clase del Noviciado, con la entrada de algunos catedráticos de la Universidad Central y la intervención de algunos catedráticos del Instituto, especialmente la de Manuel Merelo Calvo, miembro de la Logia Gran Oriente. Posteriormente, la masonería fue seguida por personalidades relevantes vinculadas al instituto, tanto profesores como alumnos. Entre otros figuran Manuel Ruiz Zorrilla, Nicolás Salmerón Alonso, Manuel Merelo Calvo, Francisco Giner de los Ríos, Urbano González Serrano, Acisclo Fernández Ballini Bustillo,
Manuel de la Revilla y Moreno, Segismundo Moretti Prendergast, Francisco de Borja Queipo de Llano, octavo conde de Toreno, Miguel Moraita Sagrario, Mario Méndez Bejarano, José Muro López Salgado, Álvaro de Figueroa Torres, primer conde de Romanones, Manuel Azaña Díaz, Salvador de Madariaga y Rojo, Alejandro Lerús García y Antonio Machado Ruiz. Por Real Orden de 21 de junio de 1877, a propuesta del director del Instituto de Primera Clase del Noviciado, el catedrático de Matemáticas don Acisclo Fernández Ballín y Bustillo, el ministro de Fomento don Francisco de Borja Queipo de Llano, octavo conde de Toreno y antiguo alumno del Instituto, resolvió que el nuevo título de éste fuera el de Cardenal Cisneros y que se utilizasen su sello las armas del prestigioso cardenal. La Real Orden ordena también las obras para construir la sede del Instituto en la parte del edificio que da a la calle de los Reyes, sede que albergaría el mayor instituto de España en cuanto al número de alumnos matriculados. Durante este año se pierden 2 aulas por la instalación de la Escuela Diplomática en el edificio del noviciado. El 14 de abril de 1877, el señor director del Instituto del Noviciado, atendiendo al claustro de profesores, solicita al señor ministro de Fomento que se cambie la denominación del instituto por el de San Ildefonso o del Cardenal Cisneros. Para levantar el nuevo edificio del Instituto Cardenal Cisneros, el ministro de Fomento, conde de Toreno, adquiere local anexo del edificio del noviciado en la calle de los Reyes, la Tahona del Marqués de Linares, solicitando los planos al arquitecto jareño. Las obras de movimiento de tierras, cimentación y adquisición de la piedra de Colmenar se adjudican al constructor Lorenzo González Batista. La construcción, con un coste de 15.000 pesetas, presenta como elemento diferenciador una monumental escalera principal realizada en mármol blanco, concebida para impresionar e infundir respeto a los alumnos por su grandeza y suntuosidad. Plano y aulas del Instituto del Noviciado en la Universidad Central, elaborado por un alumno en 1877. Plano del Instituto Cardenal Cisneros del arquitecto jareño en 1877. En 1887, el director Galdo López de Neira recibe el nuevo edificio que ya desde su inauguración es considerado pequeño, con un escaso número de aulas para la gran cantidad de alumnos matriculados, por lo que es necesario seguir ocupando aulas de la Universidad Central. Con motivo de ensalzar la colosal figura del Cardenal Cisneros, el 26 de mayo de 1878 se celebró una fiesta literaria en el Paraninfo de la Universidad Central, ocupando el sillón presidencial el ministro de Fomento, el conde de Toreno, acompañado en la presidencia por Francisco Silvela, primer vicepresidente del Congreso de los Diputados, José de Cárdenas, director general de Instrucción Pública, Agricultura e Industria y diputado, Manuel Ríoz y Pedraja, rector de la Universidad Central, Alejandro Groizar y Gómez de la Serna, exministro de Fomento y consejero de Instrucción Pública, diputado y presidente de la Academia de Jurisprudencia y Legislación. El director Fernández Ballín tuvo la iniciativa de restablecer las conferencias académicas que tanto habían brillado en la Universidad de Alcalá, perdidas con el abandono de la enseñanza en España como consecuencia del cierre de 11 universidades por Carlos IV y la Guerra de la Independencia. Las conferencias, con periodicidad quincenal, se inauguraron el 15 de diciembre de 1878, concluyendo el 17 de abril de 1879. En la Exposición Universal de París, 1878, el Instituto Cardenal Cisneros recibió la Medalla de Oro, la mayor distinción de los centros de enseñanza. Don Acisclo Fernández Ballín dimitió como director el 28 de abril de 1881, continuando como catedrático de matemáticas hasta su muerte en 1896. Tras el cese de Ballín, fue director interino Manuel María José de Galdo y López de Neira, pasando a ser director definitivo del Instituto Cisneros en 1881 hasta su muerte en 1895. Manuel María José de Galdo, doctor en Ciencias, Medicina y Derecho, es autor del primer manual de Historia Natural para los estudiantes de segunda enseñanza.
El profesor Galdo dedicó buena parte de su vida a la política. Entre otros cargos, fue representante del gobierno español en la inauguración del Canal de Suez, 1869, alcalde de Madrid, 1870, representante del gobierno de la Exposición Universal de París, 1877, senador por el Partido Radical, años 1872, 1873, 1879, 1880, 1881 y 1885. Inspector General de Instrucción Pública, consejero de Sanidad, consejero del Monte de Piedad, socio fundador del Ateneo de Madrid, académico electo de la Real Academia de Ciencias, presidente honorario de la Junta Provincial de Beneficencia de Madrid, miembro de las asociaciones de la Cruz Roja y de la Enseñanza de la Mujer y de varias academias de Francia, Bélgica y Portugal, caballero de la Orden de Carlos III, comendador de la Orden de Cristo de Portugal, oficial de la Orden de Instrucción Pública de Francia y Gran Cruz de la Corona de Italia. En noviembre de 1884, la convivencia del cardenal Cisneros con la universidad provocó que la fuerza pública irrumpiera también en el instituto contra los manifestantes que defendían al catedrático de Historia de la Universidad Central, don Miguel Morayta Sagrario, que en el discurso de apertura del curso académico, en presencia del ministro de Fomento, don Alejandro Pidal y Mon, había defendido la libertad de enseñanza. El discurso del profesor Morayta Sagrario fue difundido por la prensa y su excomunión por varios obispos desembocó en revueltas estudiantiles. Don Francisco Conmelerán y Gómez, catedrático de latín y castellano, tras el fallecimiento de don Manuel María José de Galdo en 1895, fue nombrado director del Instituto Cardenal Cisneros, cargo que desempeñó hasta su jubilación en 1918. El director Conmelerán fue elegido miembro de la Real Academia Española en 1889 por 14 votos frente a don Benito Pérez Galdós, que obtuvo 10. La elección creó polémica y Galdós fue nuevamente propuesto y nombrado ese mismo año. Entre sus obras destaca el Diccionario Clásico Etimológico Latino-Español. Conmelerán fue senador en varias legislaturas, electo por Segovia entre 1899 y 1900, por Cuenca entre 1907 y 1908 y por la RAE en las legislaturas de 1912, 1914, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919 y 1919-1920, aunque muere en 1919. Durante la dirección de don Francisco Andrés Conmelerán Gómez nació el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes por Real Decreto de 18 de abril de 1900. Se reconvirtieron los institutos en generales y técnicos y se puso en marcha el Plan de Estudios de 1903 del ministro de Instrucción Pública Gabino Bugayal Araujo. El Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes se creó específico para la educación en España, dejando el Ministerio de Fomento de ser el encargado de la gestión. El primer titular fue don Antonio García Alix. Entre 1901 y 1902 le sucedió en la cartera Álvaro de Figueroa y Torres, conde de Romanones y antiguo alumno del cardenal Cisneros. El conde de Romanones emprendió numerosas reformas, incorporó el sueldo de los maestros a los presupuestos estatales y transformó los institutos en generales y técnicos, donde además del bachillerato se impartía formación profesional relacionada con la agricultura, la industria o el comercio. Debido a la falta de presupuestos, buena parte de estos estudios no tuvieron continuidad. Durante la Guerra Civil, el edificio del Instituto del Cardenal Cisneros fue ocupado por un batallón de la Segunda República. La actividad docente del instituto se trasladó a un hotel de la calle Cartagena. Hasta finalizar la Guerra Civil, pasaron 4 directores por el Instituto Cardenal Cisneros, a saber, Francisco Conmelerán y Gómez, 1895-1918, Ignacio Suárez Somonte, 1918-1931, Vicente García de Diego, 1931-1936 y 1939-1942, y Miguel Aguayo Millán, 1939. Soldados republicanos descansando y con parapetos de libros de la biblioteca de la Universidad Central y del Instituto Cardenal Cisneros. Le Patrie Illustré,
7 de noviembre de 1937. Directores 1895-1942 del Cardenal Cisneros. Francisco Andrés Commelerán y Gómez fue director del Instituto Cardenal Cisneros entre 1895 y 1918, catedrático de latín y castellano, senador y miembro de la Real Academia Española. Ignacio Suárez Somonte fue director del Instituto Cardenal Cisneros entre 1918 y 1931, catedrático de matemáticas, diputado y director general de primera enseñanza en la dictadura de Primo de Rivera. Es autor de varios libros de texto. En 1946, el ministro de Educación Nacional, don José Ibáñez Martín, le impuso la placa y encomienda de Alfonso X el Sabio. Vicente García de Diego, catedrático de latín, fue director del Instituto Cardenal Cisneros en 2 periodos, entre 1931 y 1936 y accidentalmente entre 1939 y 1942, tras la muerte del director y catedrático de matemáticas Miguel Aguayo Millán. Fue académico de la Real Academia Española en 1926 y después fue bibliotecario perpetuo de la misma. Director de la Revista de Filología Española, fundó y dirigió la Revista de Dialectología y Tradiciones Populares. La mayoría de sus trabajos están publicados en el Boletín de la Real Academia Española, donde cubrió una sección de notas etimológicas entre 1931 y 1963. Posee la placa de la encomienda de Alfonso X el Sabio. Miguel Aguayo Millán fue director del Instituto Cardenal Cisneros en 1939, catedrático de matemáticas, vocal del Congreso Social y Económico Hispanoamericano, 1900, miembro de la Real Academia de Ciencias y Artes de Cádiz, 1912, gobernador de Lérida, 1917 y después de Almería. Entre 1922 y 1936 ocupó la dirección del Instituto de San Isidro, obteniendo diversos ascensos, entre otros, diputado, vocal de la Comisión Organizadora de la Enseñanza Industrial del Ministerio de Trabajo, 1924, comendador de número de la Orden Civil de Alfonso XII, 1925, y vocal de la Organización de las Clases Pasivas del Estado, 1926. Escribió numerosas obras didácticas sobre matemáticas, aritmética, geometría, álgebra y trigonometría. Profesores ilustres del Cardenal Cisneros. Durante el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, el Instituto Cardenal Cisneros era un destino soñado para muchos profesores de España, al ser un instituto de primera clase, con mayor número de alumnos, y optar a un sueldo mayor, así como el paso previo para acceder a una plaza de catedrático de la Universidad Central. Entre otros profesores ilustres se encuentran Nicolás Salmerón Alonso, Eduardo José Abela y Sainz de Andino, Francisco Giner de los Ríos, Hermenegildo Giner de los Ríos, Juan Cortázar Abasolo, Urbano González Serrano, Miguel de la Guardia, José Hidalgo, Mario Méndez Bejarano, Rafael Chamarro Abad, Francisco Tramarría y Carranza, José María Rey de Heredia, Venancio Valledor, Mariano Huerta Soriano, Eduardo Rodríguez, Alfredo Adolfo Camus Cardero, Ambrosio Moya de la Torre, Bernardo Monreal Ascaso, Acisclo Fernández Ballín, Manuel María José de Galdo, Ángel María Terradillas López, Manuel Merelo Calvo, Francisco Verdejo Páez, Juan Manuel Ortí Lara, Gonzalo Quintero Rodríguez, Narciso Campillo y Correa, Manuel Romero Aznárez, Eusebio Ruiz Chamorro, Félix Sánchez Casado, Alfredo Serrano Fatigati, Ricardo Macías Picabea, Francisco Commelerán y Gómez, Alberto Commelerán Gómez, Ignacio Suárez Somontes, Agustín González Linares, Laureano Calderón Arena, Celso Arévalo, Florencio Bustinza, Vicente García de Diego, Francisco Rodríguez Adrados, Ernesto Jiménez Caballero, Vicente Aleixandre, Cebrián Fernández Villegas y José María Igual Merino. Catedráticos relevantes del Instituto Cardenal Cisneros. Alberto Commelerán Gómez, catedrático de Dibujo Lineal y de Adorno del Instituto Cardenal Cisneros, fue miembro de la Academia de San Fernando. José María Rey de Heredia, catedrático de Lógica y Ética del Instituto del Noviciado, fue secretario de este, miembro de la Sociedad de Amigos del País y miembro de la Academia General de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba.
José Manuel Ortí Lara, catedrático de Lógica y Ética del Instituto del Noviciado, fue profesor de Metafísica de la Universidad Central y miembro de la Academia de Ciencias Morales. Eusebio Ruiz Chamorro, catedrático de Psicología, Lógica y Ética del Instituto del Noviciado. Gonzalo Quintero Rodríguez, catedrático de Física y Química del Instituto del Noviciado entre 1861 y 1867, fue secretario del Instituto. En 1867 ocupa la cátedra de Cosmografía de la Universidad Central. Rafael Chamorro Abad, catedrático de Física y Química del Instituto del Noviciado, fue miembro de la Sociedad Económica de Amigos del País. Mariano Huerta y Soriano, catedrático de Historia del Instituto del Noviciado hasta 1850, cuando se funden las cátedras de Geografía e Historia. Francisco Verdejo Páez, catedrático de Geografía del Instituto del Noviciado y de Geografía e Historia a partir de 1850. Con anterioridad fue catedrático de Geografía de la Facultad de la Universidad Central. Manuel Merelo Calvo, catedrático de Geografía e Historia del Instituto del Noviciado, fue miembro fundador de la Sociedad Geográfica. Bernardo Monreal Ascaso, catedrático de Geografía e Historia del Instituto Cardenal Cisneros, fue académico de la Matritense de Jurisprudencia y Legislación. Emeterio Suaña Castellet, catedrático de Latín del Instituto del Noviciado, fue secretario de este y después del Cardenal Cisneros. Francisco Andrés Comelerán Gómez, catedrático de Latín y Castellano del Instituto del Noviciado, fue consejero de Instrucción Pública y académico de la Real Academia Española. Alfredo Adolfo Camus Cardero, catedrático de Retórica y Poética del Instituto del Noviciado y de Literatura Latina de la Universidad Central. Ángel María Terradillos López, catedrático de Retórica y Poética del Instituto del Noviciado, fue tesorero de la Academia Grecolatina. Manuel Romero Aznárez, catedrático de Retórica y Poética del Instituto del Noviciado. Narciso Campillo y Correa, catedrático de Retórica y Poética del Instituto del Noviciado, fue académico de la Real Academia Gaditana de Ciencias y Letras. Juan Cortázar Abasolo, catedrático de Matemáticas del Instituto del Noviciado. Desde 1850 fue profesor de Álgebra Superior y Geometría Analítica de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central, donde luego fue decano. Ambrosio Moya de la Torre, catedrático de Matemáticas del Instituto del Noviciado. Desde 1850 fue profesor de Geometría Descriptiva y Mecánica de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central. Acisclo Fernández Ballén y Bustillo, catedrático de Matemáticas del Instituto Cardenal Cisneros, fue académico de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Despedida del Instituto Cardenal Cisneros, antiguo instituto de primera clase del noviciado en 1845, forja de la educación secundaria en España, con origen en la Universidad Literaria de Madrid, después Universidad Central y finalmente Universidad Complutense de Madrid.